Bienvenidos a todos a la hora 25. Seguimos con nuestro activismo por las comprensiones, porque a medida que avanzamos en la búsqueda de las comprensiones chocamos con un océano de incomprensiones trenzadas con mucha estupidez, trenzado con muchos medios que desinforman, con mucho engaño, y la verdad que cuesta muchísimo. Sin embargo, eso simplemente nos da más fuerza y refuerza la convicción de que es necesario abrazar la búsqueda de las comprensiones. Y en este capítulo vamos a tratar de tener una conversación ciudadana con nuestro invitado para reflexionar sobre la contingencia política, sobre de dónde vienen las cosas y buscar un poquitito dónde están las coherencias y buscar un despertar actitudinal de la gente al momento de escuchar las versiones oficiales y escuchar los medios oficiales. Tenemos que saber sortear los engaños y las trampas y necesitamos un pensamiento crítico. Así que nuevamente tenemos de invitado en el programa a Douglas Pollock. Bueno, ahora estás como ciudadano más que especialista o cualquier otra cosa. Igual vamos a conversar de los temas energéticos porque están trenzados en las formas de que están sucediendo las cosas. Bienvenido al programa, Douglas. Igual, gracias, Sebastián. Encantado de estar aquí de nuevo, pues. Ya me siento en la casa. Sí, ya vamos en tercer capítulo, sí, desarrollando la conversación. Pues. Sí. Partimos en el primer capítulo para el que quiera netamente energético. Está nuestro primer encuentro. Después hicimos una pequeña mirada desde la energía también, pero a la geopolítica y los impactos también que están viendo en el mundo, que debemos estar atentos porque anticipan un camino, como tú mismo hiciste mucho énfasis, de mirar lo que iba a pasar en el invierno europeo, producto de estos cambios de matriz y salvemos al planeta, para ver las consecuencias. Y ahora seguimos abriendo de cómo está el mundo, las coherencias, los engaños y dónde está la honestidad, si es que existe todavía en algún lugar del mundo. La honestidad existe intrínsecamente. Lo que pasa es que brilla por su ausencia en la clase gobernante. Eso es todo. Qué bueno que recalcaste eso de que vengo en calidad de ciudadano, porque yo nunca he pertenecido en mi vida a ningún partido político, espero seguir así. Ninguno me representa, absolutamente ninguno. Hay algunos que son más cercanos. Y si alguna vez tú quieres buscar a Douglas Pollock en el eje izquierda-derecha, jamás lo vas a encontrar. A mí me encuentras en otro eje. Entonces, en esa calidad yo podría emitir algún tipo de opinión. Sí, yo te invitaba a esta conversación un poquitito inespecífica, porque la verdad que no te podría decir que veníamos a hablar de un aspecto, sino que de todos los aspectos que podamos trenzar y coherenciar, y también ver los que faltan, o las incoherencias propias también del sistema, desde una visión ciudadana, porque por lo menos yo no tengo acceso a información privilegiada de ninguna cosa, me informo de distintas fuentes, y siempre trato de mirar desde la ética, más que desde la derecha a la izquierda o arriba o abajo. Para mí es bastante secundario y relevante si un deshonesto es de derecha a izquierda o si es creyente o ateo. Para mí el acto sigue siendo exactamente el mismo. Por tanto, ni es un agravante, ni es o me llama a comprender que en verdad hay que entender que esta pobre persona hizo eso. No, señores, aquí la cosa es mirar lo que sucedió y tener una lucidez mínima de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral, lo ético de lo engañoso, lo honesto de lo deshonesto, y en base a esa mínima conclusión saber qué hacer, pues, mínimamente y lógicamente. Claro. Tú te refieres a lo que sucedió, te estás refiriendo a ayer. Es un contexto de sentido cercano, pero también, como tú habíamos conversado, esto no se puede entender solo como ayer, pues tiene que entenderse con el anteayer y casi desde la historia de la humanidad, y también mirar hacia dónde va la cosa, hacia dónde tira, cuál es la tendencia que está pujando. La tendencia es muy clara, ¿no es cierto? Para mi gusto, Chile ya entró en lo que en astronomía se llama el agujero negro, o el evento horizonte, que se llama, de donde ya ni siquiera sale la luz. Hacia allá vamos, porque los sistemas totalitarios comunistas efectivamente no sale la luz, ¿no es cierto? En Corea del Norte la gente está aislada, no sabe lo que pasa en el resto del mundo, no tienen acceso a la información y tampoco les llega información del resto del mundo. Por eso yo lo llamo, hago el paralelismo con los agujeros negros. Chile, para mi gusto, está en ese límite que se llama evento de horizonte. Horizonte de eventos. Y
vamos encaminados a hacer un Cuba, un Venezuela, inexorablemente, porque si tú sacas de la ecuación el gobierno actual, ¿qué alternativa tenemos? La derecha, o lo que se llama derecha, centro-derecha, esa amalgama traidora, totalmente wavering, se dice en inglés, en castellano se podría traducir como culebrera, cobarde, entreguista, que viene de los años 90, cuando el señor Piñera era diputado y empezó con su concepto de la política de los acuerdos. Ahí empezó el entreguismo oficialmente, a concederle todo a la izquierda, y entre medio él se iba haciendo multimillonario. Ahí empezó todo. En realidad empezó el día 11 de marzo del año 90 con el discurso de Elwin en el Estadio Nacional, que yo me lo perdí porque iba camino de luna de miel. Yo me casé el día 9 y el día 11 salí de luna de miel. Así que me perdí ese emocionante discurso que después vi que ponían una bandera chilena, una cosa así. Y que una de las cosas que dijo el señor Elwin, que hoy día el señor Pérez de Arce me lo recordó antes de venir para acá, o no, perdón, en un programa que hizo ayer, anoche. Él dijo que había que buscar la unidad entre civiles y militares y recibió una rechifla de los comunistas que estaban ahí preparados para, si tocaban el tema, empezar a pifiar. Y Elwin tuvo el coraje de repetir, sí señores, somos todos chilenos, la unión de civiles y militares, una cosa así. Y ahí se acabó la rechifla y siguió con su discurso. Pero resulta que su gobierno hizo todo lo contrario. Mira, le mandó una carta a la Corte Suprema sugiriendo o animándolos a que la ley de amnistía no se cumpliera. ¿En qué sentido? En que los delitos antes del año 78 tenían que ser investigados hasta el final, es decir, pasar por el banquillo de los acusados a una fila de militares en retiro, y después al final, una vez comprobado el delito, ahí aplicar la ley de amnistía. Eso era ilegal, totalmente ilegal. Y por supuesto la Corte Suprema, y de ahí en adelante toda la justicia procedió hasta el día de hoy. Y la otra fue la Comisión Reichstag, que es ilegal, fue ilegal e inconstitucional. Ellos no pueden juzgar, eso está en manos de la justicia. ¿Te fijas? De ahí partió todo. Y siguió creciendo como bola de nieve hasta el día de hoy. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de esos inicios. Ese es en el campo político, en el campo moral, si tú quieres. Ahora, en el campo económico, a mí me tocó mostrar en Estados Unidos un gráfico que muestra 3 variables distintas: crecimiento, impuestos y competitividad de Chile. Y desde el año 90, sin ninguna excepción, los impuestos a las utilidades de las empresas han ido subiendo, jamás, nunca se bajaron, y eso lo vimos en el programa pasado, ¿te acuerdas? Cuando subió el 10 al 15% el impuesto de primera categoría. Desde ahí nunca más empezó a decrecer, terminó de decrecer la economía, y la competitividad de que se empezó a medir que estábamos arriba, se desplomó. Hoy día estamos a nivel 20. Entonces, todos los inicios de lo que hoy día está experimentando Chile se remontan al año 90. Esto no es de ahora. El entreguismo es total hoy día, después del 19 de octubre, cuando se entregó la Constitución, del 2019 me refiero, cuando se le entregó la Constitución a los comunistas. Yo quería referirme a varios aspectos relativos a lo que tú señalas. Primero, constatar la irreconciliable narrativa de lo que ha sido Chile, porque por un lado lo que tú señalas de este entreguismo, de este poder de comunista que ha primado o ha gobernado desde las sombras, entre comillas, que convive con otra creencia, otra narrativa que dice no, que el país quedó amarrado por la dictadura, que quedaron guetos de poder, que se generaron lugares intocables. Y esas tú puedes decir, bueno, pero esas dos narrativas no pueden ser las dos al mismo tiempo. Pero esas dos narrativas en Chile todavía persisten con de forma muy polarizadora. Mucha gente cree que finalmente todo lo que ha venido después de la dictadura venía con amarres, venía con poderes, con guetos, con intocables, con negociados, como que alguna gente dice, a Elwin se le permitió hacer esto, pero en verdad nunca se soltó el poder. Y por otro lado coexisten también otras narrativas que narran la situación al revés.
Que no, que esto desde ahí ya, como tú señalas, ahí empezó esta, entre comillas, hegemonía entre las sombras de la izquierda. Y yo creo que necesitamos en algún momento tratar de echar luces y buscar los grises entre esa danza que probablemente no pueden ser las dos al mismo tiempo, o no, no consumadas las dos. Quizás están medias trenzadas. Y necesitamos ponernos de acuerdo en qué narrativa construir, porque esto de separar también confunde y permite gobernar. Mira, si al desde final, las sombras. al final se reduce siempre todo a lo mismo. Hay que buscar la causa de las cosas y la verdad, los hechos. En ciencia se llaman los hechos. Si una teoría, yo puedo inventar cualquier teoría muy bonita y después tengo que salir a contrastarla a la calle, a la naturaleza en este caso, con los hechos. ¿Se comporta mi teoría según se comporta la naturaleza? Sí. Entonces sigo buscando hasta que coincida con las leyes de la física y las matemáticas y ahí la puedo transformar en ley tal vez de la física. Bueno, en esto es lo mismo, hay que ir a buscar la fuente, los datos, los hechos. ¿Te fijas? Y siempre vas a encontrar la contradicción. El ataque de los comunistas, de la izquierda en general, al gobierno, al gobierno militar siempre fue implacable desde el año 88, desde el plebiscito del 5 de octubre, en adelante cuando se abrieron las compuertas al mundo de la política, y lo iban a atacar por cualquier lado. Si tú te acuerdas bien, en los 90 los socialistas andaban muy tímidos todavía. Los comunistas no existían, eran ilegales. ¿Te acuerdas que fue Frey el que legalizó el Partido Comunista? Y ellos se sacaron rápidamente, se sacudieron esa etiqueta muy molesta que se llamaba marxistas, que la exhibían con tanto orgullo durante Allende. Ellos eran marxistas-leninistas, todos, comunistas, el PIR, el Partido Radical, toda esta gente, los socialistas, el PPD no existía. Se la sacaron, se la sacudieron y se pusieron la etiqueta socialismo renovado. ¿Te acuerdas tú? Bueno, hay un término en chileno muy gráfico que no lo voy a decir aquí, pero es el mismo excremento con distintas moscas. Es la misma cosa, se cambia la etiqueta, pero el fondo está intacto. Son marxistas, todos. Entonces lo iban a atacar. Al principio también reconocieron los éxitos del crecimiento económico y la transformación de Chile económicamente que nos puso a la cabeza desde esos años, de los 80, a la cabeza de Latinoamérica y que duró más de 30 años. Pero rápidamente lo empezaron a atacar por lo otro, por aquello que es falso, las violaciones de los derechos humanos. Y pintaron a Pinochet como un demonio que un día poco menos que se levantó con ganas de hacer un golpe de Estado porque estaban las condiciones y se hizo del poder. Bueno, tú sumas esa mentira a lo largo de, como decía Goebbels, 1000 veces y se transforma en verdad. Yo digo que la repites 1.000.000 de veces y se transforma en un dogma religioso, porque esa mentira ya lleva más de 30 años. Y hoy día una generación entera ha crecido con esa verdad. Y nadie se ha preocupado de buscar los hechos que están ahí, más cerca que tu propio aliento. Está en la justicia, están en los libros que se han escrito, está en todas partes. Pero es como la papa caliente, nadie se atreve a averiguar, y si averigua algo, nadie se atreve a expresar esa verdad. Ahí damos con un fenómeno bastante globalizado que dificulta el acceso a la evidencia, que es lo que tú llamas los hechos. Es lo que es evidente, o sea, mira, acá está la evidencia, o sea, tú no puedes, mira, acá está el video donde le está pegando y acá está el moretón y acá está el informe de esto y acá está la confesión del tipo, o sea, ya ahí ya no hay, ya aquí está la evidencia, esto es un hecho, incuestionable, indudable. Pero nos hemos ido acostumbrando que sobre los hechos empieza a primar la interpretación a conveniencia. Entonces, sobre un mismo hecho aparecen 3, 4 o 5 verdades contradictorias entre sí mismas. Entonces, algunos ciudadanos recurren a estas fuentes y juran por su madre que esta es la verdad, pero resulta que hay otro subconjunto de la sociedad que va a los otros libros que dicen lo contrario de lo que dice esto. Hay algunos un poco más templados, pero dificulta mucho el pensamiento crítico porque unos dicen, mira, pero si está todo escrito acá. Y el otro dice, no, pero espérate un momentito, acá está escrito de otra forma y dice lo contrario de lo que tú dices. Y de ahí tú dices, bueno, pero ¿cuál de las dos prima? Bueno, tenemos que ver cuáles de ellas saltan a los medios.
y cuáles de ellas saltan al Ministerio de Educación y terminan en el libro de historia. Y ahí, del hecho, ya tenemos varias capas que lo han ocultado, lo han maquillado y lo han desfigurado, y después, generaciones después, hay un payaso trasvestido que tú no sabés qué diablo es eso. Porque hay evidencia, contra evidencia, información, desinformación, contrainformación, para casi cualquier aspecto relevante de la vida. Así es, exactamente. Está como lo dices tú. A eso tal vez es lo que se le llama el arte de hacer política, ¿no es cierto? De un hecho objetivo, lo empiezan a mirar de distintas formas, lo dan vuelta y al final termina cualquier cuestión. Irreconocible, o sea, el origen que fundó este Frankenstein perdido completamente. Esa secuencia de cómics, de monos animados que muestran el columpio, que es mundialmente famoso, ¿no es cierto? Y finalmente termina diciendo lo que quería el consumidor, el cliente. Que era un neumático viejo nomás amarrado a un árbol. Lo que diseñó el diseñador, el arquitecto, el ingeniero, el calculista, el qué sé yo, y termina en una cuestión nada que ver con lo que realmente quería el consumidor. Esto es más o menos lo mismo. El grado de distorsión, de confusión que nos han metido en la cabeza durante tanto tiempo. Y yo sospecho que esto es milenario. Nosotros estamos hablando un poco de la historia, entre comillas, reciente de Chile, pero yo trazo que esta cuestión viene de hace 8000 años atrás, ya desde los sumerios ya se cocinaban habas medias extrañas entre los sacerdotes, el ejército, los esclavos, por ahí andaba la cosa, ya daba luces de que el ser humano ya tiende a comportarse de alguna forma bastante parecida cuando llega a determinadas posiciones de poder o de conveniencia o empresariales o de recursos. De por allá empieza la cosa. A nosotros nos toca ver este capítulo que es Chile en la historia reciente. Pero está bien, pero nosotros nos habíamos liberado de eso. Nos habíamos liberado. Mira, yo soy de la generación que yo tenía 13 años recién cumplidos cuando asumió Allende, en noviembre del 70. Cuando el hombre había recién llegado a la luna, hacía un año, esa época, ¿ya? Viví toda la época de Allende como un niño, porque no cachaba nada. ¿Ya? Pero en tercero medio vino el golpe militar, y ya cachaba algo, ya iba a las marchas, ahí conocí a Alamán, pelo largo aquí, con un megáfono al lado del hoyo del metro gritando contra la moneda, qué sé yo, qué tipo de cosa. Él debe haber estado en, no sé, pues yo en primero medio y él en cuarto medio, una cuestión así. Y crecí en el gobierno militar, fui a la universidad del gobierno militar, trabajé en el gobierno militar y me casé en el gobierno militar 2 días antes que dejara el poder. Hice gran parte de mi vida en ese gobierno, una parte muy importante en mi vida. Y yo sé distinguir y sé lo que vino después. Todos dicen los 30 años de crecimiento y bienestar y prosperidad de Chile gracias a la concertación. Eso es una falacia, es una mentira, es un engaño. La concertación de partidos democráticos, no, ¿cómo se llama? La concertación de partidos por la democracia. Así se llama el nombre oficial. Gozó de lo que hizo y peló, ¿cómo es que se dice? Peló el ajo, se dice, o sea, se sacó la mugre, fue el gobierno militar que permitió que la concertación gozara y el país por lo tanto gozara de eso. Pero si tú lo piensas bien, desde el día 1 el señor Elwin le puso un tremendo freno a ese caballo desbocado con que venía, como era Chile en el año 90. Inmediatamente le puso preso. Acuérdate tú los términos que usaba, el cruel mercado. ¿Te acuerdas tú? Esas son palabras de Elwin. Empezó a aumentar los impuestos por donde pudo inmediatamente. Nunca cumplió con su palabra presidencial de que a los 4 años iba a bajar el IVA y iba a bajar el impuesto a la renta. Jamás. De ahí partió subiendo. Nunca más paró. De ahí se le puso el freno. El señor Frey siguió con lo mismo, en nombre de los abuelitos, esta vez, no en nombre de la vivienda, la salud y la educación, pero en nombre de los abuelitos aplicó los impuestos fijos a las bencinas, a los tabacos y a los alcoholes. 15 de septiembre del año 95, me acuerdo patente. Esa fecha, y ahí siguió subiendo. Después vino el señor Lago, ni hablar. Ahí la estampida fue brutal de todas las empresas norteamericanas. ¿Ya? Mira, qué bueno que llegamos al aspecto como de modelo económico, porque creo que hay algunas cosas mínimas de comprender para poder tener este tipo de conversaciones. Primero, comprender que hay un fuerte modelo global,
económico, que cada día se enraiza, se profundiza y se expande. Uno pudiera decir, yo no voy a participar de eso y me vuelvo anticapitalista. O simplemente decir, en verdad uno juega con las reglas del juego que hay, porque hoy en día desconectarte de eso sería casi la perdición de muchos países. Ya el nivel de dependencia y de codependencia de los países ya cada vez es más alto. Y de ahí vamos a terminar globalizados, supongo yo. Pero la primera pregunta es decir, hay que entender que el modelo que nosotros tenemos es un modelo global. No es made in Chile, ni lo inventamos nosotros, ni nosotros estamos haciendo un daño particularmente a la población porque hemos hecho... Eso es lo que está sucediendo en gran parte del mundo. Por ejemplo, yo digo, claro, la gente dice, no, es que la convención, es que la salud, es que esto... Ya, pero eso no es un problema de que tenga una génesis exclusiva acá. Eso le está pasando a todos los países en mayor o menor grado, que son las complejidades del vivir. Entonces aquí pienso que también hay una demonización de algo como, mira, aquí las malas pensiones son por el modelo propiamente tal. Yo creo que la mayoría de los países tiene malas pensiones. No conozco mucho tampoco de otras realidades, como siempre se gusta decir. No sé si en Noruega de repente tengan resuelto el tema, no, lo desconozco para ser súper sincero. Pero cuando uno mira el barrio de Latinoamérica y habla de pobreza, uno tiende a pensar que Chile está un poco mejor que el barrio. Entonces no es cierto que muchas cosas, que los sufrimientos que nosotros tenemos son porque nosotros particularmente hemos inventado una forma única de hacer daño, sino que eso es un modelo que viene desde, yo te decía, de los sumerios. La pobreza, las clases, la puja por el poder, la acumulación de la riqueza ha estado siempre. Yo estaba leyendo el Rig Veda, que es como un libro de cánticos, que es los cánticos religiosos más antiguos que tienen existencia, que es de los que se sabe. Y desde esa época, gran parte de las oraciones hacia los dioses, porque eran muchos, eran casi como mándale las pestes a mi enemigo para yo poderme quedar con sus vacas y permite que nuestro ganado crezca para la prosperidad de nuestro pueblo, que somos los únicos verdaderos que te adoran y el resto son unos herejes, que por favor mátalos a todos. Entonces ahí tú lo conectas con la humanidad. Esto es así desde que hay registros históricos. Han pasado las mismas cosas, han ido cambiando, evolucionándose. Pero eso es la naturaleza del ser humano, al parecer. Está trenzada. No es que nosotros estemos haciendo algo particular. En general es así. No sé cómo lo ves tú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tal vez está en la génesis del ser humano. Pero yo voy a algo más inmediato. Ya, evidentemente el modelo neoliberal no lo inventó Chile, lo aplicó. Viene de Friedman y con gran éxito, tanto éxito, toda la de las pensiones, por ejemplo, fue imitado por medio mundo. El gobierno de la Margaret Thatcher, y esto Lord Christopher Monckton me lo confirmó porque él fue asesor en políticas públicas de Margaret Thatcher entre el año 82 y el 86. Y también me habla de la cooperación de Chile en la guerra... ¿De las Malvinas? De las Malvinas, sí. Y bueno, él me lo confirma porque me habían contado durante el gobierno militar que muchos ministros fueron durante el régimen de Thatcher porque ellos estaban muy interesados en ver qué cosas podían recoger del modelo chileno en educación, en salud y en pensiones. Ese fue un modelo que se aplicó en Chile y que tuvo éxito mundial en Occidente, ¿ya? Acuérdate tú, primero vino Pinochet, después vino Thatcher y después vino Reagan, pero el que primero lo aplicó fue el gobierno militar, con pleno éxito, y mira dónde nos puso. Hoy día, esos son hechos, ¿ya? Entonces, tú me hablas de globalización. Globalización es un concepto técnico que empezó en la era satelital, que ahora se ha confundido con el modelo de terminar con el concepto de soberanía, de entrometerse en la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto?, y ser gobernados por un ente global, como pretende Naciones Unidas, principalmente a través del cambio climático, ¿no es cierto? Ese es su caballo de Troya principal. Pero está lo otro, la Agenda 2030, y estos acuerditos de cáscara de maní, como el de Escazú, que no son menos peligrosos, pero son redundantes, no valen nada. Que fue lo primero que hizo Boris cuando asumió por lo demás. Entonces, son, yo diría, dos cosas separadas, porque finalmente
Nosotros vamos a vender y vamos a exportar según nuestra capacidad de competir. Si tenemos productos buenos, baratos, de calidad, vamos a venderlo con o sin globalización. Nosotros éramos exportadores. En los 90, ¿te acuerdas? Todos exportábamos no solamente la uva, empezamos a exportar un montón. Mira, terminamos exportando arañas pollitos a Francia. Porque Europa ya dejaron de tener niños y querían tener mascotas. Entonces no agarraron nada mejor que importar estas arañas enormes de Francia. Y teníamos cultivo de esas arañas en Chile. Hasta ese tipo de cosas exportábamos. Caracoles exportábamos a China porque era un manjar, creo. Claro, caracoles también. Exportábamos refrigeradores. Mira, estamos empezando a exportar todo. Exportábamos plata. Así era Chile al principio de los 90. Todo eso es historia. ¿Se podría concebir como Chile un país neoliberal hoy en día tal cual se entiende? No, eso es historia. Hoy día Chile es un país socialista. Fue carcomido, penetrado, un cáncer con metástasis en todas las instituciones, no solamente del gobierno, estatales, sino que en todos los ámbitos de la sociedad y la vida nacional. Está metida desde la época en que el señor Lago era ministro de Educación de Elwin, con los estatutos docentes, que sí, los contenidos mínimos que terminaron siendo máximos. ¿Te acuerdas tú? Estoy hablando de principios de los 90. En todo eso, en la educación, lo que se le enseña a los niños, lo que se les entrega desde pre-kinder, hoy día a los niñitos de 5 años, a las niñitas hay que enseñarles a ser lesbianas y hacer el juego de casarse y besarse y tocarse y qué sé yo, y todo con orgullo y todo aplaudiendo y saltando. Bueno, ese es el Chile hoy día, ese es el Chile real. Eso es lo que nos metieron en la cabeza. Yo no lo acepto. Yo no lo acepto por los nietos que algún día vendrán, no tengo nietos todavía, pero eso no es que para allá vamos, allá estamos. Eso es lo que promueve el gobierno. ¿Te fijas? Terminar con las policías, para tener una policía política como la que tiene Venezuela y Cuba. Terminar con las Fuerzas Armadas. Le acaban de pedir la malla curricular a las Fuerzas Armadas. Espero que le digan que no. Es destruir todo. ¿Para construir qué? Ellos no lo saben. Un gobierno totalitario, eso es lo único que saben. Es interesante, estaba leyendo un libro que me gustó mucho, que se llama Educación en los tiempos líquidos de Zygmunt Bauman. Lo recomiendo, un libro bien interesante por capítulos, donde él en algún momento, hablando más de... esto está situado como el 2010, 2011, pero las reflexiones que él plantea, las comprensiones que él plantea, yo las encuentro tremendamente vigentes. Y él dice, todos estos movimientos sociales, y lo decía por los temas de allá europeos, de Inglaterra particularmente, pero si uno lo lee y lo contextualiza acá, él decía, estos fenómenos, en el mejor de los casos, podrían entenderse en el por qué sucedieron, pero no hay ninguna reflexión del para qué. Porque y uno lo constata, uno le pregunta, bueno, ¿y por qué esto? Por las injusticias, por los abusos, por esto. Ya, pero ¿para dónde vamos? El mejor intento fue el intento fallido de la convención, porque seguramente ellos dijeron, este por qué es para que Chile se transforme. Ese era el para qué. Cambie su sistema político, plurinacional, una serie de cosas. Y ese para qué fracasó rotundamente. Entonces digamos que el por qué y el para qué todavía no se encuentran. Pero la mayoría de la gente, cuando tú le pones play, ¿por qué los abusos de esto? ¿Por esto otro? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué? Y está lleno de porqués que explican lo que sucede. Pero cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿cuál es el fin de todo esto? Es como, ¿por qué hay que protestar y manifestarse por los abusos? Ya, pero ese es el porqué. Y pareciera que falta la otra parte. Y bueno, lo que también es sospechoso que nadie, ni un académico a lo menos, pudiera plantear alguna cosa. No pueden. Están como secuestrados. No pueden. Tenemos que hacer un corte, un spot comercial y volvemos. Quédese con nosotros un minutito. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas,
Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. 4. Se me acabó el agüita. Bienvenidos de vuelta, seguimos conversando con Douglas sobre algunas dificultades en aprender la realidad, de cómo leerla, y como habíamos conversado, a veces las respuestas, algunas respuestas están en lo que vemos y algunas respuestas están en lo que no vemos o lo que no está o lo que falta. Y en ese contexto, una gran falta que no sé por qué, y aquí podemos hipotetizar, es la ausencia de intelectuales llamados a la templanza y a las comprensiones troncales. ¿Cómo ves tú, Douglas, el mundo de los académicos? ¿Existe? ¿Hay intelectuales en Chile? ¿Qué hay en Chile? Yo creo que sí, y hay muchos. Lo que pasa es que están en silencio o silenciados. En el mundo académico, si es que existen, deben estar muy callados, si no ponen en riesgo inmediatamente su carrera y su trabajo. Yo no conozco de nadie que levante el dedo en ninguna universidad, ni siquiera privada, porque si lo hacen en una privada arriesgan perder la acreditación estatal y se les va el negocio, como pasó con la Universidad de Ciencias de la Informática, como pasó con la Universidad del Pacífico, le quitan la acreditación y los lanzan inmediatamente en menos de un año a la quiebra. Entonces, sencillamente no existen en el mundo público estos señores, pero que los hay, los debe haber. Ese es un fenómeno bastante que tenemos que estar alertas, el fenómeno de la cancelación, de la funa o de las consecuencias por ser disidente en lo político. Y es curioso esto contraintuitivamente, por ejemplo, las minorías siempre se quejan de que son aplacadas, de que son ignoradas, subyugadas, no representadas, pero basta que lleguen al poder para hacer lo mismo a continuación con todo aquel que disiente de su perspectiva, de sus creencias, de sus juicios, de sus fundamentos, y empieza como una persecución, que es como la persecución política, pero como en el soft power, porque una cosa es que te apresen
y otra cosa es que básicamente se caiga un manto de decir, oye, sabéis que mejor no digáis esto porque sabéis que el rector en verdad es súper amigo de este otro y sabéis que en verdad la última vez que alguien lo hizo perdió la cátedra instantáneamente. Ah, qué bueno que me lo diga, entonces no voy a decir nada. Claro. Y eso es una forma de perder la democracia y la libertad y la comprensión también, po. Y en eso estamos sumidos en eso. Por eso te decía antes, esto no es algo que tenemos el riesgo que vaya a suceder en el futuro. Está ocurriendo hoy día y desde hace muchos años. No es de ahora nomás. Es peligroso y alertante porque, bueno, el segundo capítulo que tuvimos le llamamos De caballos de Troya. Porque esa figura se repite por doquier. O sea, yo creo que no ha habido ninguna conversación en los términos más comprensivos sociales, políticos, económicos, en donde no opere ese principio como táctica operativa. Vamos a dejar un video tuyo al final para contenido exclusivo, donde se habla de algunas empresas que se aprovechan de algunos subsidios para incentivar determinadas líneas de negocio, pero todas aquellas montadas en el beneficio puro de toda la cosa, pero al hacerle doble clic, sí, pero usted nos ha dicho justamente todo el daño que hace usted en construir eso que usted dice que va a mejorar lo mismo que está dañando al construirlo. Y empiezan a aparecer estos sinsentidos y incoherencias por todos lados. Exactamente. Tal cual, en todos lados. En todos lados. Fíjate que el sinsentido más que yo todavía no puedo llegar a entender a qué amo sirve lo que se llama en Chile la derecha. No se llama ni siquiera derecha, se llama centro derecha. Se sacaron hace mucho tiempo la etiqueta de derecha. Mira el sinsentido. Hoy día hay un proceso constituyente de 8 personas, ¿ya? En la cual 3 pertenecen al equipo de los ganadores y 5 pertenecen al equipo de los perdedores. ¿Qué sentido tiene eso? Evópoli, Renovación Nacional, la UDI. Después me puedo referir a la UDI si tú quieres. Contra 5 de izquierda. Pero si ellos, estos 3 son los representantes del 62% que ganó el 4 de septiembre y son minoría. Y segundo, ¿qué están haciendo ahí? En vez de estar en el otro lado de la vereda alegando de que no, el artículo 142 dice claramente que si gana el rechazo se acabó todo y sigue vigente la Constitución actual y no hay nada más que hablar. Se metieron en el bolsillo a 2/3 de Chile. La derecha. Es decir, yo no puedo encontrar más sin sentido. La UDI, para mi gusto, la UDI, el fundador de la UDI, don Jaime Guzmán, fue asesinado por asesinos terroristas, ¿no es cierto? Bueno, la UDI asesinó su legado. Esa es la derecha que tenemos en Chile. Entonces no hay otra fuente de sinsentido en este país. Está todo dado vuelta, es como un lindo velero tipo el bergantín, ¿cómo se llama? El bergantín Goleta Esmeralda. Imagínate que tiene un tremendo velamen con 3 mástiles y una tremenda quilla. Es como si estuviera dado vuelta de campana y la quilla son los mástiles y el velero de la quilla. Así está Chile. Sí, pues todo eso ¿Cómo hace navegar un barco así? No se puede. A menos que, o sea, pero de ahí uno empieza a decir, bueno, es que quizá la intención no es que navegue. Entonces ahí es donde uno empieza a sospechar, decir, bueno, pero si las coherencias no están donde yo asumiría históricamente que debieran estar, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces dónde están? ¿Dónde están las lealtades? ¿Dónde está el poder? ¿Quién es el amo finalmente? Porque claro, uno pudiera especular, a lo menos, claramente se puede complejizar, pero uno diría, ya mira, la mayoría de la gente no le gustó esta propuesta, el acuerdo era que el artículo 142 nos remitía a esto, entonces ya, mira, ya, partamos de nuevo, veamos qué pasa. Pero finalmente el poder aparece acuñándose en el sector político que fracasó en el para qué, en su lectura, en sus premisas, en sus modelos, en sus intenciones, en sus acuerdos, pero a pesar de eso sigue gobernando el proceso. Entonces decir, bueno, pero ¿quién le dio esa cuota de poder? ¿Dónde está ese sponsoreo, ese sponsor tras las sombras
que hace que la derecha siga comportándose de una forma contraintuitiva. ¿Dónde está? ¿Quiénes son? Esas son las preguntas que emergen en la conversación. Claro, claro. ¿Y a dónde nos puede conducir todo esto? Porque hay una población ahí que se siente traicionada, ¿no es cierto? Que somos los que votamos rechazo el 4 de septiembre. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas cuando el gobierno, el Ministerio de Defensa les quite las mallas curriculares y las empiecen a administrar ellos, el Partido Comunista, digamos? Porque el Ministerio de Defensa es un ala del Partido Comunista hoy día. ¿Qué va a pasar ahí? Si es que las Fuerzas Armadas se la entregan, que es lo que ellos pidieron, el Ministerio de Defensa se lo exigió, vamos a ver qué es lo que dicen. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Qué es lo que viene cuando llegamos a ese límite en los procesos en cualquier parte del mundo? Vienen las guerras civiles, cuando nos empezamos a matar entre compatriotas. Cuando estuvimos a punto de entrar en ese nivel, el año 73, bueno, sabemos lo que pasó. Llegó el infierno, según la izquierda, pero para la gran mayoría de Chile, y yo llamo la gran mayoría de Chile, la Corte Suprema, el Congreso en pleno, la Fiscalía, la Contraloría, perdón, el Congreso y toda la ciudadanía estaban pidiendo a gritos la intervención militar. Y los militares escucharon a todo el país y actuaron. Chile estaba en paro. Hasta Codelco, o sea, no Codelco, no existía, el mineral Enteldiente estaba en paro y llegaron marchando a Santiago. ¿Te acuerdas tú? Estaba Chile en paro para el 11 de septiembre. LAN Chile, empresa estatal, estaba en paro. Todo Chile estaba detenido. Pocos días antes, Allende había anunciado que quedaba harina para 3 días. Así estaba Chile. Bueno, nos estaban empujando a ese nivel. Para Chile de esa época, las Fuerzas Armadas llegaron a salvarnos. Hoy día no tenemos a nadie que nos salve. Entonces, si no hay nadie que nos salve, vienen las guerras civiles. Y eso es una consecuencia natural, para allá nos están empujando. ¿Te fijas? ¿Qué otra solución hay? De que finalmente el Ministerio de Defensa logre el control total, que es lo único que les falta, el control total de las Fuerzas Armadas. Y ahí sí que terminamos siendo Venezuela o Cuba inmediata, o Corea del Norte. Si llegan a eso, se acabó Chile ya como nunca, como en toda su historia, se acabó. Vamos a ver, pero estamos en ese nivel. ¿Te fijas? Estamos en esa encrucijada. Ya no hay más que raspar la olla en economía. El señor Piñera se gastó toda la plata. Tal como decía un economista, que yo respeto mucho, fue profesor mío en la universidad, Erich Heindel, él dijo el día de las elecciones, cuando salió elegido Boric, como a las 10 de la mañana, dijo, si llega a salir Boric, lo dijo él en la Radio Agricultura, dijo esto muy certero, dijo, si hacemos un paralelismo entre el Chile hoy día y el Chile del año 70, cuando asumió Allende, Allende tuvo un excelente año 71, porque todavía queda mucho que raspar en la olla. El momentum económico. Tenía las cuentas, Frey había dejado las cuentas públicas más o menos ordenadas y había algo que robar todavía. Y el 72 se le acabó la plata a los demás, como decía Margaret Thatcher, y vino el caos, que duró 1 año y medio más con el golpe militar. O sea, Chile soportó el año 72 hasta septiembre del 73 y no soportó más. La clase política tampoco. Y Erich Heindel decía, bueno, resulta que el señor Boric, si sale electo, Dios quiera que no, 10 de la mañana del día de elecciones, no se sabía nada todavía, él ya se va a haber comido todo el año 71, él va a entrar, entraría, dijo, de lleno el año 72. ¿Por qué? Porque Piñera ya se lo gastó todo. Y ahí estamos. Tal cual. Importante esa lectura que tú haces porque nos sitúa nuevamente en los temas económicos, que de alguna forma se ha satanizado mucho lo económico, en algunos aspectos con justa razón, pero también hay que asumir que hay algunos aspectos negativos que son inevitables y que de los cuales nosotros ni nos preguntan. Nosotros no somos los que movemos las agujas globales de que si la cosa no, nosotros estamos al final de la cola. Tú mismo decías que con respecto a las emisiones de CO2, nosotros somos absolutamente irrelevantes e insignificantes. O sea, si lo miden en unidades, no en decimales, sino que en unidades, Chile emite 0. 0. Porque 0,23 está más cerca de 0 que de 1. Claro. Emitimos 0. Entonces ahí también nos obliga una mirada
ideológica versus pragmática realista. Porque si tú le preguntas, esto es una interpretación personal, si tú le preguntas a la gente que sabe un poco de la frialdad de lo económico, la mayoría de la gente diríamos sí, efectivamente suponemos que se toman decisiones en atención a las ganancias, qué sé yo, y que traen consecuencias negativas y se muere gente. Yo creo que estaríamos más o menos todos de acuerdo. Pero yo creo que si tú sigues reflexionando y le preguntas a la gente, ¿usted está dispuesta a desacelerar el país, dañar la economía, perder su trabajo en pro de ideales como la colaboración y la solidaridad? Yo tiendo a pensar que la mayoría de la gente diría que no está dispuesta a eso, que es lo que se necesita para salir de este autoentrampamiento de tropezar con la misma piedra. Sí, mira, qué interesante, porque ese ejercicio que tú acabas de mencionar se hizo en Estados Unidos más de una vez, pero con el cambio climático. Esa encuesta decía, ¿usted está de acuerdo que hay que tomar medidas para combatir el cambio climático? Un porcentaje enorme decía, por supuesto que sí, porque allá el lavado cerebral opera igual que acá, ¿no es cierto? Allá el 15% de la población todavía cree de que el Sol gira en torno a la Tierra. No sé si los americanos, los chilenos no somos más giles que los norteamericanos. Entonces, y después la pregunta siguiente, ¿usted estaría dispuesto a donar $10 mensuales para combatir el cambio climático? Y ahí baja del 80% de que está de acuerdo en que hay que hacer algo, se da vuelta totalmente la campana y dice, no, el 20% nomás está de acuerdo a dar $10 o $2, no sé, una cantidad muy chica de dinero. Esto es lo mismo. Y yo creo que es necesario transparentarlo, porque cierta romantización del fenómeno versus otra exageración de frialdad absoluta, completa y matemática, de que finalmente tú ingresas un Excel y te arroja algo y se mueren los que se mueren, son aspectos que uno tiene que calibrar y tratar de templarlos. Porque lo cierto, yo especulo esta cuestión de que cuando se habla de que tenemos que ser más solidarios, por más de que suene bonito, me parece que lo que oculta eso es, sí, más solidario, pero hacia mí. Es como que el Estado me dé más, de que los empresarios me aporten más. Pero si tú dices, bueno, pues usted está dispuesto a repartir, por ejemplo, su pensión. Ah, pero ¿cómo? La pensión no, porque ¿cómo me voy a quedar con menos plata? Po? ¿Cómo así? Sí, esa es otra falacia, otro truco, otro engaño, usar palabras muy bonitas, muy románticas, muy religiosas hasta cierto punto, que usa la izquierda muy hábilmente. Esta cuestión de la solidaridad, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser acogedores, se abrieron las compuertas de la inmigración, Chile es un país acogedor, decía Bachelet. Nadie es ilegal en el mundo. Claro, tenemos que ser más solidarios, y la otra es la palabra que usa Boric, para arriba y para abajo, que sale hasta en la sopa, que es, ya me voy a acordar, es algo relacionado con honestidad. ¿Dignidad puede ser? Dignidad, la dignidad. Ya. En cuanto a la solidaridad, el gobierno se llena la boca, los gobiernos de izquierda, Piñera, Bachelet, Lagos, Boric, todos con la palabra solidario, pero solidario para el gobierno, porque a nosotros como seres humanos nos quitaron la capacidad de ser solidarios. Todo se lo lleva el gobierno. Tenemos que ser más solidarios, es igual a, le vamos a subir los impuestos que van a ir al Estado para hacer crecer el Estado. Eso es solidaridad para ellos. No es promover de que yo, que soy egoísta, tenga que ser más solidario con mi vecino, porque el Estado no me lo permite. Ser generoso, el Estado ya no me permite ser generoso yo como ser humano individual. No, el Estado va a ser generoso por mí. Tú trabajas nomás, Gil, y paga mi impuesto. Yo administro tu solidaridad, tu generosidad. Eso es. Sí, y es tan así que yo como psicólogo observo que claramente que si uno quisiera trabajar la solidaridad, lo lógico y esperable sería un componente moral, ético, universal en los planes educativos, societales, campañas en los medios, porque la solidaridad es un valor. Lo otro es, la solidaridad es que yo voy a acaparar más recursos y voy a redistribuir según mi infinita sabiduría de dónde están las cosas que necesitan, y el Estado te va a subsanar todos los problemas. Pero entonces, digamos, estamos hablando de una solidaridad en cuanto a acaparar recursos y redistribuirlos, cuando la solidaridad por defecto y por esencia es un valor humano que nace en el convivir y ojalá en la comprensión de que estamos inevitablemente conectados.
Entonces es un sentimiento, es una emoción, es un modo de vida la solidaridad. No es una política del Estado. Que esa emoción y esa forma de vivir y ese sentimiento es ahora administrado por el Estado. Tú ya no tienes eso, te despojaron de eso. Tú ya no eres una persona, se me ocurrió la palabra que inventaron en la Convención Constituyente, sintiente. Inventaron esa palabra, aunque tú no lo creas, la sintiencia de los animales. Mío, no lo puedo creer, pero está ahí en el proyecto de Constitución. Esa palabra no existe. Bueno, en la capacidad de sentir de los seres humanos ya fue expropiada ya. El gobierno siente por ti, tú trabajas nomás, pagas mi impuesto, tú eres un robot al servicio de un esclavo, lo que quieras poner al servicio del Estado. No, si ya estamos en eso, si no, como vuelvo a repetir, no es una cosa que esté, que tengamos el riesgo por delante que ocurra. Hoy día está ocurriendo. Entonces yo predigo que el gobierno del señor Boric, al igual que el de Allende, no puede llegar a término. Porque si llega a término no va a quedar Chile, va a llegar él solo. No va a haber un país, no va a haber una patria, no va a haber una nación. Mira, yo he analizado, esto sí que lo he analizado, desde una perspectiva no económica, porque cuando uno habla de economía se está metiendo... Nos van quedando 2 minutitos para que vayas concluyendo. He analizado qué es lo que nos falta para estar peor que el UP, porque todo lo demás ya estamos mal. Un solo elemento. Todo lo demás ya ha sido dado. Inflación, el precio del dólar, qué sé yo. La escasez. Quítale el pan al chileno y hasta ahí nomás llegó Boric. Y eso, según la diputada de la 9ª región, la Gloria Navellán, muy valiente ella, muy inteligente, dijo que la escasez se viene porque el granero de Chile, que es la 9ª región, ha sido arrasada. Y con la guerra Ucrania-Rusia, todos los países que tienen grano exportan para allá a Europa, Argentina, Estados Unidos. Y Chile, con la escasez de granos este verano, vamos a ver qué pasa si viene o no escasez. Ahí te quiero ver, Chile lindo. Claro, y ahí es donde se ve este fenómeno de, bueno, a propósito del Chile lindo, esto será hermoso. El ser humano opera en la deseabilidad del bienestar, de la bondad, hasta que ve que le están tocando sus necesidades. Y ahí todo se reconfigura y cada uno empieza a rascarse con sus propias uñas. Por tanto, también hay un modelo de comprensión de la naturaleza del ser humano que versa sobre una bondad que yo no sé de dónde la sacan, porque toda la historia de la humanidad da cuenta de que si bien hay gente que incluso que pudieran ser incluso más, pero esa gente usualmente no tiene ni la injerencia, ni el poder, ni las armas, ni los recursos para imponer al resto. Claro. Por tanto, no podemos confiar que esta masa de gente que tú le preguntas en la calle, ¿usted cree que el amor es más fuerte? Sí, que si todos fuéramos más amorosos. No puedes construir una política desde ese cimiento, porque ese cimiento, al primera que tú le dices a la señora, pero entonces le voy a subir el pan. No, no me subo el pan. Pero es que entonces, bueno, no es mi tema, pues el gobierno tiene que... No es mi tema. Y ese mal diagnóstico, desde mi perspectiva, de glorificar algo, que es que tú le preguntás y en el frío a la gente todo, si hay que ayudar a los niños, hay que ayudar acá, ya, pero entonces, ¿dónde es su...? No. Esa contradicción tiene que verse y tiene que construirse una política en atención a eso. Esa es la realidad más real, porque no somos una horda de depredadores, ni tampoco somos la Madre Teresa de Calcuta reencarnada. Somos seres humanos que queremos prosperar y cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Y si la cosa va para ese lado, vamos todos para allá, léase empleo, sueldo, y ir mejorando las cosas, los problemas que siempre ha tenido la humanidad de escasez de recursos y mala distribución. Pero eso ha sido siempre, no es que lo inventamos nosotros. Y tener un diagnóstico correcto es necesario. Douglas, mira, se nos acabó el tiempo para la televisión, pero para los que nos siguen en YouTube, vamos a dejar a continuación un video de Douglas hablando sobre la problemática y el engaño también, y las falacias también de la energía renovable versus la tradicional, y cómo eso también nos da luces para tener una reflexión más abarcativa y no solamente sobarle el lomo al caballo de Troya porque se ve bonito por fuera. Bueno ese dicho. Muchísimas gracias, Douglas, por esta conversación que fluyó para donde fue. Sí, pero fue ciudadana, histórica, el entendido reflexiva. Que yo opino solamente como ciudadano, no como experto por ningún motivo. Así, 2 ciudadanos conversando. Así es. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Los invito a todos a seguirnos en YouTube. Suscríbase al canal, hay muchos capítulos. Y vea a continuación este pequeño video de 15 minutos de Douglas que da mucha información útil para reflexionar. Muchas gracias a todos.
Tal vez por el proceso actual de descomposición y demolición de Chile, el cambio climático y el impulso a las energías renovables estén pasando inadvertidas. Pero no, ya que en un artículo de Mercurio del 30 de septiembre pasado, página A2, el presidente de Enel Chile, don Herman Chadwick Piñera, los puso nuevamente en primer plano, en donde apasionadamente nos intenta encantar con las bondades de esas energías de color verde. Entre otras virtudes sostiene que, abre comillas, no podíamos quitar las fuentes generadoras en base a combustibles fósiles si antes no habíamos avanzado por el camino de las energías renovables, cierre comillas, rematando con orgullo que, al cerrar Bocamina 2, somos la primera empresa en terminar con la generación a carbón y seguiremos construyendo plantas renovables que nos permitirán aportar más energía al país. Cierre comillas. Grave falsedad expresada por el ejecutivo más importante de la generación eléctrica nacional, porque no se puede aportar más energía al país con renovables si éstas no van necesariamente acompañadas de a lo menos igual capacidad de generación térmica y, por lo tanto, no se puede reemplazar 1 megawatt de generación a carbón por 1 megawatt eólico o solar, si se quiere mantener un suministro continuo y estable. Para hacerlo, necesariamente se debe agregar a ese megawatt verde a lo menos 1 megawatt de capacidad de generación a gas, para respaldar las intermitencias naturales de las primeras, forzando a la última a operar ineficientemente, manteniéndola siempre operativa, quemando combustible, incluso cuando no genera electricidad, y lista para despachar electricidad mientras se espera que el sol o el viento decidan irse. Ello, junto al aumento de la participación de los costos de generación renovable, hace que el costo de la electricidad, aquella que pagamos todos nosotros, inevitablemente aumente. Con las renovables, los costos se suman, no se reemplazan. ¿Por qué no admite, señor Chadwick, que lo anterior ocurre en todos los países del mundo que le han declarado la guerra a los combustibles fósiles, intentando reemplazarlos por renovables, como claramente ocurre hoy en toda Europa? ¿Esto es lo que él llama ser responsable con sus clientes? Pues en el 2019 las adorables renovables dejaron a Chile como el tercer país más caro del mundo en energía eléctrica industrial, después de Japón e Italia. Todo un nuevo récord para Chile. Aparte de desmantelar las fuentes más económicas de generación, el carbón, para reemplazarlas por las caras, débiles, ineficientes e inestables renovables, pero sin sumar las térmicas de respaldo que brillan por su ausencia, ya antes siquiera de empezar su construcción. En Chile se canceló hace 12 años atrás y con un simple telefonazo presidencial de su primo en mano, el fantástico proyecto Barrancones de 540 megawatts, proyecto que había pasado por partida doble todos los exámenes medioambientales, dejando al país a merced de la obsesión verde y del peso muerto de las renovables. Pues sí, las renovables son un parásito de la economía en cualquier país. Mientras tanto, hacia julio de 2022, solo en centrales a carbón, China ya tiene aprobadas y en construcción el equivalente a casi 20 veces la generación eléctrica total chilena. Allá no tienen como correlato terminar con las energías contaminantes, como recita Herman Chadwick en su poema de Mercurio, porque el CO2 no es un gas contaminante. Por el contrario, es el alimento de las plantas y más CO2 en la atmósfera ha reverdecido el planeta en un 15% en los últimos 40 años. El precio de los granos ha disminuido enormemente. Su tasa de producción ha aumentado como jamás antes en la historia y ha sacado del hambre a miles de millones de seres humanos. Por eso a CO2 se le conoce también como el gas de la vida. Así es como, a través de subsidios e impuestos para financiar ese peso muerto que pagan los demás, lo que indudablemente ha significado jugosas ganancias a Enel,
a costa del encarecimiento de la electricidad que también pagan los demás, comenzó la siembra del territorio nacional con las energías sustentables, siguiendo los dictámenes de los gobiernos de izquierda de Bachelet, de su asesor Al Gore, de su primo hermano Piñera, del señor Boric, de la ONU, de su Agenda Comunista 2030, del Acuerdo de París, del IPCC y de otros redundantes, pero no menos peligrosos, como el de Escazú, todos basados en la salvación del planeta de un no problema, cuál es el fraude del calentamiento global antropogénico. ¿A qué amo sirve el señor Chadwick? A Enel, lo que es comprensible, a Bachelet, a su primo, a la ONU o a todos los anteriores, porque definitivamente a Chile no. El señor Chadwick destaca y reitera las cualidades de las sostenibles, como además de ser amigables, abre comillas, con el entorno, fuentes de energía justas, una apuesta por el planeta, limpias y responsables con nuestros clientes, con el abastecimiento de las familias, de los pequeños y grandes comerciantes y de las industrias que mueven a nuestro país, cierre comillas. Desgarrador, pero falso. Porque lo que tampoco nos narra el alto ejecutivo de Enel es que las renovables son las fuentes más sucias que se hayan jamás inventado en nombre de la salvación. Pues nada de romántico tiene el blood mining o la minería sangrienta en el Congo para la extracción del cobalto usando niños menores de hasta 6 años, muchos de los cuales mueren intoxicados, o de la esclavitud para la minería de tierras raras en China. ¿Es eso justo para el señor Chadwick? Menos aún hace mención del daño ecológico irreparable en la extracción y producción del neodimio y de los desechos radiactivos como el torio y el uranio, y tóxicos como metales pesados, ácidos y fluoruros. ¿Es eso limpio para el señor Chadwick o responsable con el planeta? Esperable era que en su justo mensaje no nos advirtiera que una sola turbina eólica contiene horror más plástico en una de sus aspas que 5 millones de celulares, o que una pequeña planta fotovoltaica para energizar un data center utiliza más vidrio que 50 millones de celulares, o que una planta solar pequeña de 100 megawatts requiere de hasta 23.000 toneladas de agua anuales para ser usada en el desierto de Atacama solamente para limpiar los paneles. Tampoco nos informa que nadie ha resuelto el problema de cómo reciclar, almacenar y desechar decenas de millones de toneladas de sus componentes acumulados no reciclables al término de su vida útil, ni qué hacer con los desechos de alta toxicidad en su minería. A esto llama Herman Chadwick responsabilidad con las familias, con las comunidades que nos rodean y con el planeta, como cita en su artículo. Aparte de que las renovables hacen aumentar las emisiones de CO2, como ocurre en las redes eléctricas no ideales o normales como las del planeta Tierra, por aquello de los respaldos de fuentes térmicas necesarias para que las de color verde funcionen, sus clientes, o sea los chilenos, enfrentarán cada vez más y mayores alzas en el precio de la electricidad a medida que sigan aumentando sus, abre comillas, energías limpias que pensaba que eran del futuro, cierre comillas, pero que son del pasado en realidad, y de las que la humanidad se deshizo después de la revolución industrial, cuando descubrió que el carbón, el petróleo y el gas eran fuentes de energía abundantes, estables, poderosas y económicas. Esas alzas, si bien empezaron con uno de los tantos legados de Bachelet, su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y sus 96 impuestos y regulaciones, marco en el que anunció que el metro sería energizado en un 76% con energías renovables, lo que provocó un alza de su costo de electricidad en un 210%, Piñera las tomó solo como primer peldaño para impulsar sus propias medidas redentoras, lanzando en el año 2018 su Ruta Energética de Chile, su descarbonización o decapitación de la economía, sus 11 megacompromisos con el planeta, o con la ONU más bien, y su ley marco de cambio climático, que Boric y el Congreso Marxista Friendly felices promulgaron. Como si no fuera suficiente, aparte de la justa alza en los precios, habrá aún más bondades para las renovables.
la red eléctrica nacional será cada vez más inestable por cada megawatt de potencia térmica que se le quite al sistema para reemplazarla por aquellas de la Edad Media. Acelerará la ruina económica de Chile en la forma de pérdida de competitividad, fuga industrial y de capitales, de cesantía y de miseria, para terminar en desolación y muerte. Entre paréntesis, la excusa de los 30 pesos del alza del pasaje del metro del 18 de octubre del 19 causó más de 50 muertos. Cierre paréntesis. Afectando primero y como siempre a los más pobres, como ya está ocurriendo en otras partes, pero que al señor Chadwick no le interesa comentar. En efecto, aparte del aumento del precio de la energía, las archiprobadas insostenibles renovables han causado un desastre por los apagones y estragos en China, España, Canadá, Estados Unidos, en lugares como Adelaida y South New Wales, en Australia, en el sur de Inglaterra y Gales, en el norte de Inglaterra, en donde durante el invierno de hace 4 años atrás murieron de frío 24.000 personas adicionales por no poder pagar el justo precio de la energía necesaria para calefacción. En Alemania, donde el 60% de la población vive bajo pobreza energética, país donde hoy se entregan mantas a los niños en las escuelas para soportar el frío, recién empezado el otoño. Y en ambos países, en donde el precio de la electricidad habrá subido en 10 veces solo durante 2022, causando el cierre o la quiebra de decenas, no miles, sino que decenas de miles de empresas de todos los tamaños. Desde el verano pasado se están talando enormes áreas de bosques en Alemania para tener leña para el invierno y su precio se ha disparado. En febrero de 2021 en Texas murieron más de 400 personas por un apagón renovable gracias a la dependencia del 22% de las dignas turbinas eólicas y que duró solo 5 días. Robert Jungnischke, consultor alemán experto en apagones y redes eléctricas, ha advertido de inminentes apagones masivos y continuos en Alemania y Europa durante el invierno 2022-23 por la escasez de gas y por la dependencia en las energías renovables. Asimismo, estimó que el 30% de los equipos eléctricos y computadores se destruirán y que el daño económico y las muertes serán caóticos. El caos sobrevendría durante semanas o meses, concluye Jungnischke. Ojalá que el señor Chadwick esté consciente del desastre que ya azota Europa y que se prevé catastrófico este invierno, no por la guerra Rusia-Ucrania, sino por la guerra a los combustibles fósiles y los demenciales y corruptas políticas energéticas de izquierda de ese continente y que dolorosamente están pagando hoy. Guerra que el presidente Enel ha traído tan pacíficamente a Chile. Abre comillas, desde el viejo continente, donde escuchó del grupo Enel que había comenzado una cruzada para hacer de las energías renovables no convencionales una realidad, cierre comillas, realidad que está llevando a Chile por sí sola al abismo energético y a un caos económico y social jamás antes visto. Mientras el castillo de naipes verde ha comenzado a derrumbarse estrepitosamente en Europa, el señor Chadwick, así como el merluzo gobierno actual, quiere seguir construyendo el propio en este lado del charco, pues, como persona responsable que dice ser, su compromiso es con Bachelet, con Piñera, con Boric, con la ONU y con Enel, pero no con las familias, no con las comunidades que nos rodean, no con el entorno, no con sus clientes, no con el medio ambiente, no con la economía y desde luego no con Chile y no con el planeta, que para estos efectos no sabe siquiera de nuestra existencia.